Bueno. ¿Estamos todos por ahí? Sí, sí, estamos. Bueno. Les voy a mostrar este dibujito para ayudar a recordar cómo interpretar los cortes. Entonces, si tenemos acá, ¿no?, una porción de un tallo con crecimiento secundario, corte transversal, obviamente sería esta superficie, que es la que se vería acá. Veríamos la porosidad, digamos, la presencia de los elementos de conducción en corte transversal, pero elementos de conducción y todo lo que sería el sistema axial y los radios, en este caso, depende a qué altura que haga el corte, puedo pasar por el extremo, digamos, superior, el extremo inferior, o por el medio del radio, dependiendo. O sea, el corte transversal sería en este plano. En el corte, digamos, longitudinal, los cortes longitudinales pueden ser perpendicular a los radios, o sea, paralelo, tangente a la superficie del órgano. Entonces los radios los veo de frente. Este sería un corte longitudinal tangencial. Entonces los radios, sería esto, ¿no? Los radios los veo de frente. O podría ser el corte longitudinal, pero paralelo a los radios. Entonces los radios los veo a lo largo. Este sería un corte longitudinal, pero radial. ¿Se entiende? Acá los veo a lo largo. Los elementos de conducción, obviamente, o las fibras, cualquiera de los dos cortes longitudinales, me van a dar imágenes más o menos parecidas. El tema a lo sumo será si las placas, por ejemplo, de perforación, si es un corte de angiosperma y tenemos elementos de vaso, o si fueran traqueidas, si tienen en particular alguna orientación definida o más frecuente. Entonces, a veces en uno de los cortes ven las placas, en este caso las veo de perfil y acá las veo de frente. Eso es si están orientadas en alguna dirección en particular. A veces están al azar, entonces en cualquiera de los dos cortes las puedo pescar en cualquier posición, y a veces están orientadas preferentemente de una manera. Entonces, bueno, en un corte las veo de perfil y en otro de frente, dependiendo del tipo de la especie. Entonces, si ustedes se familiarizan con estos tres tipos de corte, ahora vamos a ver en las imágenes. Adelante. Entonces, acá son todos ejemplos de cortes transversales. Fíjense lo que yo les decía. En general, lo que se ve más clarito, más blanquito, es el parénquima. Lo que se ve más oscuro, más teñido, son las fibras, o fibrotraqueidas o traqueidas, dependiendo del tipo de leño. Puede tener mezcla de los distintos tipos celulares. Hay que ver con más aumento, a su vez, en esta zona, si hay elementos diferenciales. Entonces, fíjense acá, el tamaño, por ejemplo, de los poros, mucho mayor que el que de pronto me puedo encontrar acá. Fíjense acá que yo tengo elementos grandes ordenados en filas. Estos son los elementos de conducción. No tengo acá habría que ver, yo estimo que todos están orientados de la misma manera. Ergo, acá es como que no hay anillos de crecimiento marcados. Finalmente, yo para, digamos, distinguir los anillos de crecimiento, obviamente tendría que tener un corte que abarque más de un año. Si estoy viendo una zona en particular dentro de ese año de crecimiento, obviamente no, es imposible. O sea, tiene que ser un corte con poco aumento que abarque más de un año, y luego voy enfocando con mayores aumentos para caracterizar los elementos dentro de alguna de esas porciones. Vamos a empezar. Sí. No, está bien. O sea, ahora vamos a empezar a ver de a uno, ¿no? Claro, supongamos que vemos esta imagen. Yo, claro, quería consultar respecto a eso. Bueno, vamos por parte. Tenemos una porosidad. Acá no podemos hablar de si es anular o difusa, porque, insisto, esto no estamos viendo acá más de una. Estamos viendo apenas unos poquitos elementos de vaso grandes y no logramos distinguir. No podemos acá hablar de si es anular o difusa, porque nos faltaría el resto.
Lo que sí podemos decir es qué pasa con los radios y qué pasa con el parénquima axial. ¿Mm? ¿Cómo está distribuido el parénquima axial? ¿Logran ver con este aumento dónde está el parénquima axial? Yo me Por voy a ir... toda la imagen, ¿no? No, era lo que yo les decía. Lo que está acá, piensen que siempre yo tengo fibras, es madera. O sea, tengo fibras, todo esto rojo que uno ve, lo que está más teñido, son elementos que tienen un lumen muy chiquitito y paredes secundarias más gruesas. Entonces, toda esta zona sería fibras. El parénquima lo voy a ver generalmente mucho más blanquecino, celulitas más blanquitas. ¿Por qué? Justamente por eso que yo les decía, porque no tenemos una pared secundaria lignificada. Entonces, en general, si uso colorantes para lignina, generalmente la combinación safranina fast green, con colores celestes o verdosos, tiño las paredes primarias, con colores rojizos, las paredes secundarias lignificadas. Entonces, todo esto es fibra. Acá también, todo esto rojo. Estaría como alrededor de los vasos, ¿no? Pero no me acuerdo cómo era el nombre. Fíjense, ¿les parece que está totalmente rodeando? O en realidad, fíjense que está más bien formando... En la parte de arriba. Claro, formando una banda. Puede haber acá algo rodeando, pero lo conspicuo está acá en banda. O sea, esto sería más bien un bandeado. Paratraqueal, porque está asociado a los vasos. Fíjense que no encuentro acá bandas bien marcadas que no estén cerca asociadas a los vasos. Esto sería un paratraqueal bandeado. Lo que no puedo ver, porque necesitaría más, es si esto es anular o confluente, o sea, si en algún punto acá estas bandas se unen o no. Ustedes cuando vean los cortes de leño van a tener distintos aumentos, seguramente el corte abarca más de un año, dependiendo del leño, ¿no? Obviamente. Entonces pueden hacer más inferencia, pero con lo que uno ve acá puede decir, miren, el parénquima es paratraqueal y parece bandeado. Lo que no sé es si ese bandeado es marginal, confluente, etcétera, etcétera. Y el parénquima axial, el parénquima radial, a simple vista, con este poquito aumento, por lo menos los radios, estos serían los radios parenquimáticos. Este es el parénquima axial y este es el parénquima radial. Esto que corre en este sentido. Así a simple vista con este aumento, ¿les parece que es uni o pluricelular? Los radios. Pluricelular. Claro. Exactamente, o sea, por lo menos yo acá puedo inferir que los radios no son uniseriados. Al menos hay radios que son pluriseriados. Puede ser que haya algún uniseriado, o sea, a veces no es que son todos idénticos los radios, pero acá ya el hecho de que haya pluriseriados o multiseriados, no sé de cuántas células, habría que ver. ¿Cómo lo sé eso? Porque eso solo lo podría definir en este tipo de cortes. Porque acá veo todo el radio en su longitud. Acá estoy pasando el corte por algún punto. A veces yo podría pasar, si el radio termina en una única celulita y justo el corte pasó por acá, este radio acá lo vería como uniseriado, pero ¿por qué? No porque sea uni, sino simplemente porque lo pesqué justo en este extremo. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, cuando uno ve uni y multiseriados, bueno, hay que ver en este corte como son la mayoría de los radios, y quizás el que veo como una única hilerita de células es porque justo ese radio lo pesqué en el extremo apical, pero seguro que otros los voy a pescar. O sea, imagínense esto, ¿no? Que yo trazara un corte acá, a este lo pesco en este extremo, pero a este lo pesco por el medio. Entonces, visto en el sentido radial, este se ve como pluriseriado, y el que justo pesco acá por el extremo se vería como una hilerita de células que sale y entra de mi pantalla. ¿Se entiende? ¿Entendés, Javi, lo que estoy hablando? No sé si me escuchan, pero supongo que sí. Sí, profe, ahora lo comprendí un poquito más. Lo de multiseriado nomás, el radio multiseriado, dijo que había en la imagen 1. Porque fíjate que en general las celulitas de parénquima son, en relación al tamaño, ¿no?, de esta imagen, son esferitas muy pequeñas. Si vos prestás atención, vas a ver que acá el ancho de esto, de este río, vamos a decirlo así, ¿no?, de esta banda azul, que es un radio, el ancho es de más de una célula. Si prestás atención, vas a ver que al menos acá tenés 2 o 3 celulitas de ancho. Entonces, es como que viera esto con un corte que pasó por esta altura. Ves que acá yo tengo más de un circulito. Entonces, el ancho de este radio
No es una única hilerita de células, sino que acá tiene un ancho de más de una célula. A eso se refiere con uni o pluriseriado. Si está formado por una única hilerita de células todo el radio, o como acá, ¿ves? El extremo sí puede ser, termina en una célula, pero a medida que me voy, todo esto es el radio, y acá tengo muchas celulitas de ancho. Esto significa pluriseriado. Por eso, definir con precisión si es uni o pluriseriado, lo puedo hacer sobre todo en el corte longitudinal tangencial, cuando veo el ancho del radio, el radio que se viene de frente. Entonces veo todo el ancho de este radio. En un uniseriado sería una única hilerita de células. Justo acá en estos cortes no tengo ejemplos de uniseriado. Es muy común en los leños de gimno, ahora a continuación del teórico vamos a ver leños de gimnospermas. Es bastante frecuente que los leños de gimnospermas tengan radios uniseriados. Es más frecuente. Pero ya acá me puedo dar cuenta, si yo veo que este ancho es de más de una capa de células, ya puedo inferir que los radios son pluriseriados, o bi, o tri, etc. Fíjense acá, estos son poros enormes, acá tengo una porosidad. Fíjense acá el radio, este radio es muchísimo más ancho que este. Si bien los dos son cortes transversales, radicalmente, fíjense que es totalmente distinto este corte a este. Acá tengo elementos de vaso mucho más pequeños que en este tipo de leño, mucho más pequeños. Parecen distribuidos también de manera así difusa. Habría que ver si en algún punto hay anillos, pero por esta distribución pinta que esto, salvo que justo esté acá, que sea un leño, digamos, que mucho más atrás tenga elementos más grandes, y esté justo acá observando una zona de crecimiento, pero es muy raro. Es muy raro que sea tan ancha la porción correspondiente al leño tardío. Esto lo que me sugiere es que es una porosidad difusa, con poros de tamaño pequeño, pero lo que acá es muy grueso, muy ancho, perdón, son los radios. Tengo mucho parénquima radial en relación a esto. Y fíjense que el parénquima axial está medio difícil de notar, salvo que esto, les soy honesto, en esta imagen está confusa, como digamos, tendría que ver un trozo, una porción más grande, no sea cosa que estos no sean elementos de vaso, es rarísimo, y que sea parénquima axial, y que en este corte justo no haya pescado elementos de vaso, es rarísimo. Lo más probable es que acá haya elementos de vaso, con este aumento es difícil distinguir, y habría que ver si hay parénquima axial, con este aumento es muy difícil, difuso, o si los poritos más grandes, acá son los elementos de vaso, y los agujeritos más no los agujeritos, lo blanquito más pequeñito es parénquima axial, circular asociado a los elementos de vaso. Con este aumento es difícil de discriminar. Lo que acá uno puede estar seguro es quiénes son los radios. Acá está complicado, salvo que el parénquima axial, pero esto es raro. O sea, con este aumento es imposible definir estas banditas, parecen banditas de fibras. Tendríamos que... Todo esto es fibras, ¿no? Pero acá con elementos más pequeñitos, y por eso está más oscuro, digamos, ¿no? Con paredes más gruesas. Acá sí podemos ver el parénquima. Fíjense acá, ¿cómo dirían que es el parénquima? ¿Apo o paratraqueal? El axial, si estos son los elementos de vaso. Apo. Apo, ¿no? Apotraqueal, claro. Ven que no es como acá que solo lo ven asociado a los elementos. Acá crece un montón. Obviamente se va a topar con elementos de vaso, pero este es bandeado apotraqueal. A diferencia de este que es paratraqueal. Fíjense acá cómo es el parénquima axial. ¿Paratraqueal? Para, y además, si vamos a esta, ¿a cuál de estos se parece? Yo diría que al escaso. ¿no? Escaso, Sí. se parece a este. O circular, o sea, concéntrico, podría ser concéntrico, escaso porque tengo un poquito, pero si no, a lo sumo podría ser concéntrico. Esto pinta más escaso, ¿no? Es concéntrico escaso. ¿Y los radios? Pero los de abajo tienen como una especie ¿Acá? de alita, o eso... No, sí. cuando veas el aliforme vas a ver
El aliforme realmente es bien marcado y es inconfundible. El aliforme es inconfundible. Van a ver que esto es bien Perfecto. marcado y cada vasito tiene, es como si fuera un ojo, el dibujo de un ojo con el centro del ojo. Ok. Bueno, se ve perfecto el aliforme. Esto no, acá no. El aliforme es bien concéntrico y con esas prolongaciones, tal como está el dibujito, se vería acá. Acá no, está apenas unas celulitas rodeando a los elementos de conducción. Y en base a los Ok, radios, entonces sería fíjense, escaso, ¿no? este sería concéntrico escaso. Ok. Podría ser escaso difuso, pero este es concéntrico, es paratraqueal, claramente concéntrico, porque está rodeando, pero uno lo podría clasificar como escaso, porque no está rodeando, acá no tengo nada, entonces no es bien concéntrico. ¿Y estos, los radios, qué les parece que son? Así a simple vista. Parecería uni. Exacto, tienen pinta de ser uniseriados. Acá parece que hay dos. Fíjense que acá parece una división, ¿no? Fíjense que parece que esta célula, acá como que tengo dos células una al lado de otra. Lo que pasa es que hay que ver si esta es algo de parénquima, pero esto es radial. Entonces puede ser uni o biseriados. Esto, justamente, con un solo corte, no pueden definir todas las características. Necesitan de otros cortes para poder confirmar. Entonces, ustedes pueden emitir una hipótesis. Aparentemente acá parece que hay dos celulitas de ancho. Si lo miran con más aumento, parecería que es biseriado, o sea, quizás el ancho máximo es de dos células. Es como que esto tiene mayoritariamente una, y de golpe en el centro puede tener algunas células de dos células de espesor y luego siguen siendo de una. Pero solo en un corte longitudinal tangencial podría definir lo que sugiere este corte. Por ejemplo, si yo les pidiera que relacionaran este con alguno de estos, fíjense que acá la mayoría de los radios son bien anchos en estos cortes. Entonces, este corte difícilmente pertenezca, o sea, la misma madera que me da esta imagen, difícilmente sea esta o esta, porque acá los radios parecen en su mayoría de varias capas de células, y acá la mayoría parecen con una, a lo sumo acá, que parecería de dos. ¿Se entiende? Entonces, porque es típico, a veces uno les da cortes mezclados de distintas especies y la idea es que ustedes vinculen o relacionen un corte transversal con cuál podría ser en base a lo que ven acá, a cuál de los longitudinales puede corresponder. Entonces, bueno, presten atención a todas estas características. Si tengo, por ejemplo, si tengo parénquima axial escaso y concéntrico, de pronto, si yo veo que tengo en un corte longitudinal mucho parénquima axial y no está asociado a los elementos de vaso, ahora vamos a ver cómo se ve eso, también, o sea, integren la información de una imagen y a ver si una imagen les confirma lo que ven en otra, como para relacionar qué cortes están a su vez entre sí vinculados. Acá tengo típicamente una porosidad difusa. Fíjense que tengo un montón de elementos de vaso por todo este leño, no están ordenados, esto difícilmente sea anular. Acá sí podría tener una porosidad anular. De pronto estos serían elementos de vaso de leño temprano y estos más chiquitos de leño tardío. Fíjense, elementos grandes que de golpe acaban en elementos pequeños. Entonces, esto sí, si yo viera esta alternancia, si viera más, tuviera más anillos, y pudiera ver esta alternancia de elementos grandes, elementos chiquitos, y acá siguen elementos grandes y otros pequeños, entonces acá tendría un anillo de crecimiento. Habría que ver hasta dónde se extiende esto de leño de poros grandes, pero esto claramente tengo una alternancia de elementos grandes con elementos pequeños. Y acá otra vez, ¿cómo ven al xilema? La tengo con el xilema. Al parénquima axial. ¿Apo o paratraqueal? Apo, ¿puede ser? Paratraqueal. No, Javi, acordate, apo significa que no está asociado a los elementos de conducción. Acá es para, fíjate que está bien, todo, donde tengo elementos de conducción tengo como esta nubecita blanca, quiere decir que todo el parénquima... Ah, no distinguía esa nubecita, no la distinguía. Claro, No, todo no, esto, no. esto No pensé que blanquito... podía ser vaso eso. No, estos son los vasos. El parénquima es Perdón, lo no más pensé que chiquitito. podía ser el parénquima, sí, eso. Claro, Eso entonces es. todo esto blanquito es el parénquima. Y porque pensar, yo tengo vasos, parénquima y fibras.
Entonces, el parénquima siempre se ve como celulitas más blanquitas. Las fibras, como tengo mucha más pared secundaria y lignificada, se ven más rojas. Todo esto es fibra. Entonces, fíjense que el parénquima, acá hay algo de bandeado también, pero fíjense que está típicamente bien asociado a donde tengo elementos de conducción. Entonces, esto de cajón es paratraqueal. No es como este. Acá tengo un montón que está bandeado y simplemente se cruza. Es como que estas cadenitas de vasos interceptan al parénquima, pero el parénquima es bandas que no están asociados al xilema. Ahí la tengo con el xilema, a los elementos de conducción. Acá sí, crece bien alrededor de los elementos de conducción. O sea, una pregunta, profe, tiene como que menos aumento, ¿no? Eso. Está Claro, visto. esto está con poco Claro, aumento. eso es lo que me confundió. Claro, pues, o sea, forma la nube y todo eso son puro parénquima que está asociado A los a los elementos vasos, de ¿no? conducción, claro. Obviamente, en un corte, en una imagen, con un solo aumento, solo pueden inferir determinadas cosas. En el TP la ventaja es que uno va cambiando el aumento con el microscopio y va sacando más características. Pero aún con una imagen con un cierto aumento hay cosas que ustedes pueden inferir, que es lo que les decía. Acá parecería que había una progresión de elementos grandes a elementos pequeños. Habría que ver en el corte si sigue esa progresión, elementos grandes, pequeños, entonces uno puede hablar de una porosidad anular, porque tengo esos anillos de crecimiento. Esto claramente es difuso, no tengo una progresión. Acá tengo todos más o menos los poros distribuidos en toda esta masa de tejido de manera aleatoria, algunos más grandes, algunos pequeños, y fíjense, el parénquima axial también es difuso. No tengo bandas de parénquima, tengo celulitas chiquititas, estos blanquitos son el parénquima axial, está distribuido por todos lados. Entonces acá tengo un parénquima difuso, al igual que la porosidad. Ojo que no significa que si tengo porosidad difusa, el parénquima necesariamente es difuso. Podría tener porosidad difusa, y el parénquima formando banditas, escaso o concéntrico, etc. Acá todo es difuso. Y los radios, acá ya es más complicado, a este aumento es más difícil, probablemente sean estas hileritas, que ven celulitas ordenaditas, sean los radios, pero parecen ser, no tengo radios anchos. Entonces también los radios acá pinta que son uniseriados o biseriados, o sea, o sea, el ancho de los radios es de una o dos a lo sumo celulitas. Solo lo puedo confirmar en este corte, pero por el aspecto que tengo acá, estas hileritas oscuritas, aparentemente son los radios de parénquima, no son definitivamente pluriseriados o con un ancho como estos, de este ancho. Acá lo mismo, los radios pintan ser uniseriados. Apenas son estas linitas que ven acá, serían los radios. Insisto, con este aumento no es tan sencillo, pero ya pueden ir infiriendo. O sea, si yo tuviera radios muy anchos, se vería algo así. Acá no tengo zonas de parénquima radial ancho. Entonces ya puedo emitir hipótesis sobre cómo podría ser. ¿Qué pasa con los cortes? ¿Qué tipo de corte es? ¿Longitudinal? Acá les aclaro es longitudinal, lo que no les digo si tangencial o radial. ¿Cuáles de estos? O sea, si yo me voy moviendo, ustedes díganme si es radial o tangencial. Ese es radial y ese tangencial. ¿Están todos de acuerdo? Radial, tangencial. Izquierda radial, derecha tangencial. ¿Están todos de acuerdo? Alguno diga no. Si alguno no está de acuerdo, diga no. Si no, asumo que sí. Acá, ¿qué tipo de corte es? En uno de ellos ves los radios de frente. ¿En cuál? ¿Izquierda o derecha? De la pantalla. De la pantalla. Izquierda, esto sería la derecha de la pantalla, esto es la izquierda, ¿no? ¿En cuál lo ves de frente y en cuál lo ves a lo largo, al radio? Ay, no sé. Pero vos mismo me estás diciendo, en una lo ves de frente y en otra lo ves a lo largo. ¿En cuál te parece que ves el radio a lo largo? Fíjate la imagen. Radio a lo largo significa eso, ¿no? O sea, que el corte pasa por el radio, entonces el radio, pensá que el radio es perpendicular al eje longitudinal. O sea, vos ves todos los elementos
del sistema vertical de una forma y el radio, pum, atravesándolo. ¿En cuál ves esa imagen? El radio En el izquierdo, en este. en este, El que claro, está estos son los señalando usted. radios. Claro, estos son los radios. ¿Ves? Vos ves todos los elementos longitudinales y de golpe ves esta banda que atraviesa, que los corta, por así decirlo. No es que los corta, sino que los ves, digamos, la estás viendo en el sentido ahí está. Entonces, estos son los radios. Acá no, acá los ves de frente al radio. Es el paquetito del radio viniendo de frente. Entonces, esto es radial. Veo los radios a lo largo. Y esto me permite ver si, por ejemplo, como pinta acá, si bien no tengo demasiado aumento, pero fíjate que acá se ve claramente que las celulitas de los extremos del radio están paraditas, mientras que estas es como si estos fueran ladrillitos parados, lo mismo pasa acá, y estos ladrillitos acostados. Entonces ya esto es un radio heterocelular, ¿por qué? Porque las de los márgenes están erectas, mientras que las del centro, lo mismo acá, están procumbentes, ¿no? Están recostadas. Es como si acá tuviera los ladrillos de canto y acá los ladrillos recostados. Entonces ya acá ya puedo decir por la morfología que es un radio heterocelular, formado por células procumbentes, las del medio, todas las del centro, y las de los extremos, a veces puede ser la hilerita, la última, la terminal, o más de una. Lo más frecuente es que cuando tenga erectas y procumbentes, usualmente las de los extremos, la última capita, es como si fuera esta. Acá se ve lo mismo. Ven que esta celulita es larga, alargada en este sentido, mientras que estas son redonditas más chatitas. ¿Por qué? Porque el eje longitudinal viene, sale y entra de la pantalla. Entonces acá estoy viendo el espesor de la célula, no el largo. Acá en cambio la estoy viendo a lo alto. Entonces esto ya me está sugiriendo también que es un radio heterocelular. La hilera del extremo superior y del extremo inferior, que sería esta y esta, está formada por células erectas. Todo el centro está formado por células procumbentes. Sería este caso. ¿Ven? Esta celulita la veo más grande, alargadita, la de los extremos, mientras que estas estoy pescando esta sección. Entonces, en realidad el eje longitudinal es perpendicular a la pantalla. Así lo veo de frente y así lo veo de perfil al radio. Después cuando tengan el PDF, sí. Una pregunta, ahí las zonas más blancas Bueno. serían los elementos de vaso. Sigamos ahora con la parte axial. Ah, ok, me adelanté, perdón. No, está bien. Acá vemos corte radial, radios heterocelulares. Ya acá podemos decir que es radial, perdón, que es heterocelular. Eso acá era difícil, o sea, cuando yo estoy haciendo el corte, por un punto no puedo acá definir si es homo o heterocelular, salvo que justo acá tuviera células con contenido distinto, entonces ya con mucho más aumento, acá es imposible con este aumento, ¿no? Para definir si es hetero o homocelular. Si yo viera acá células con Profe. cristales, sí. No, disculpe que le interrumpa. No. Para verificar que sea heterocelular, podría tomar donde tiene ahí la... A ver, espérenme un cachito. Acá. ¿Puedo anotar una cosita? Sí, por favor. Si es que te permite... Sí. Esto me permite ver un poco que sea hetero por cómo están dispuestas las divisiones. O sea que no son muy... Acá vos decís en esta zona... Perfectitas. No, acá donde está anotado de color. No, vos sabés que no, entonces pará. Vamos a ver, para que voy a habilitar que más de varios participantes. A ver ahora. Ahí lo dibujo. No, ¿ustedes ven, chicos, lo que él dibuja? Ahí está. No, eso es lo que te iba a decir. Eso no es radio. Sí, ahora Nada que ver, justamente. Fíjate que el radio corre, esto es todo el sistema longitudinal, todo esto. Esto es el radio. Corre en sentido perpendicular al sistema longitudinal. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Lo que están viendo acá más clarito, fíjate que son como rectangulitos, ¿no? ¿Lográs ver estas celulitas? Sí, Bueno, son rectangulitos. en realidad lo que están viendo, ¿por qué acá se ve más transparente? Porque están viendo algo parecido a esto. Es decir,
El corte acá justo pasó por lo que sería el margen de un elemento de un vaso. Acá en realidad tengo más de un vaso. Entonces, es el parénquima axial que está rodeando. Si yo pudiera sacar esta capita de células, me encontraría con los vasos. Esto es un elemento de vaso. Acá está la placa de perforación. XB es en inglés Silent Vessel. Acá justo tengo los vasos y acá todos, si lo vieran con más aumento, insisto, cuando tengan el PDF, aumenten la imagen y van a ver todas las puntuaciones acá. Esto es la pared secundaria llena de puntuaciones. Lo que estoy viendo acá es, el vaso estaría justo detrás. Lo que veo acá, esta hilerita, seguramente es parénquima axial paratraqueal, rodeando a los vasos, concéntrico. Es como si yo hiciera un corte por acá y viera esta hilerita de células. O sea, acá estoy viendo el vaso en su longitud, pero no veo, no pesqué a los elementos de vaso porque quedaron detrás del parénquima. Por transparencia los vería. En un microscopio que ustedes pueden cambiar el plano focal, si el espesor del corte abarcó parte del vaso, lo vería detrás de esta capita de células. O delante, depende de dónde lo pesqué. Y una pregunta, Fabio. Dale. Para descartar que sean elementos de vaso muy cortitos, tendría que fijarme el tamaño relativo con las células del radio, del parénquima Sí, radial. y además, cuando vos tenés un vaso, justamente, no tenés un montón de elementos de vaso así uno al ladito de otro. Hay, obviamente, como pasa acá, pero vos, o sea, vos acá justo tenés dos elementos de vaso uno al lado de otro, pero en general, justamente, Claro. los elementos de conducción son en general mucho más grandes, de mucho mayor diámetro. Si esta vos la vas a aumentar, cuando la aumentes vas a ver que este agujerito, los puntitos blancos que hay alrededor siguen siendo muchísimo más pequeños en superficie que el diámetro del vaso. Aunque este vaso, si es que es un vaso, insisto, esto hay que ver con mucho más Claro. aumento, ¿no? Pero porque me llama la atención que el parénquima radial acá, fíjense el tamaño de estas células de parénquima, eso me hace dudar de si estos son elementos de vaso o es justo una zona donde no pescó ningún elemento de vaso. Es raro, Ok. ¿no? Pero con este aumento es difícil. Para mí estos son elementos de vaso pequeñitos, con parénquima axial muy pequeñito, y radios. ¿Por qué? Porque hay tejidos con crecimiento secundario. Imagínense una zanahoria, ¿no? Una zanahoria es todo crecimiento secundario. Nosotros vamos a ver en más detalle eso. Pero el centro de la zanahoria, lo blanco, lo duro, es xilema secundario. Todo lo naranja que comemos es floema secundario. Hay un montón de parénquima reservante. Esto puede ser un tejido secundario de un tipo de madera. Después vamos a ver más adelante cuando veamos tallo. Los tallos, cuando piensen en crecimiento secundario, no es solamente madera, leño. Hay tallos que son muy reservantes y tienen crecimiento secundario. Y de pronto, el desarrollo, dentro del xilema, puede haber mucho parénquima reservante por las características de ese tallo, del ambiente en el que crece. Entonces, a veces los elementos Ok. de conducción pueden ser pequeños, insisto, esto hay que verlo con más aumento, en relación a la cantidad de parénquima. No les vamos a dar cortes complicados que no puedan ver con distinto aumento qué es lo que pasa, no tiene sentido, ¿no? Porque sería confundirlos Claro. innecesariamente. Acá sí, es obvio que estos son elementos de conducción. Y acá entonces, insisto, lo que ustedes están viendo es el parénquima axial que es paratraqueal, es como que vieran esto. O sea, si yo tuviera que elegir qué imagen de acá se relaciona con alguna de estas, y bueno, esta perfectamente podría ser esta. ¿Por qué digo que podría llegar a ser esta? Pero como acá son enormes los elementos de vaso y hay mucho parénquima, fíjense que acá no solo está rodeando, sino que hay mucho parénquima acá por el medio. Yo debería esperar ver mucho parénquima axial también por esta zona. Quizás estas celulitas habría que ver con más aumento, pero todo esto todo esto para mí todo es fibra. Acá simplemente estoy cortando por el medio del lumen y acá estoy bien por el borde, o sea, depende por dónde pase el corte. Es como que no tengo mucho parénquima axial fuera de lo que es alrededor de los vasos. ¿Se entiende? Tampoco acá yo tengo mucho parénquima distribuido por todos lados. Debería haber mucho parénquima axial distribuido por todos lados. Fíjense acá, esta es una hilerita de parénquima axial que quizás no está bien pegadita al vaso. ¿Se entiende? Pero no veo mucho parénquima axial. Entonces, si tuviera que elegir cómo relacionar esta imagen
con alguna de estas, y esta se parece, y los radios, fíjense que acá los radios en general son muy estrechos, uniseriados. Acá no puedo definir el espesor del radio. En uno radial yo puedo ver el alto del radio, no puedo definir el espesor. Pero es como que si tuviera que elegir, la que más se parecería o la que más podría relacionar sería esta con esta. Quizás esta, porque también acá el parénquima es bien paratraqueal. También podría llegar a ser esta con esta, eventualmente. Tendría que ver el otro corte para seguir determinando. Fíjense acá, yo acá tengo radios claramente pluriseriados en este corte tangencial. Entonces, si acá la mayoría de los radios los tengo de una o dos, digamos, de ancho, ¿no? de espesor, difícilmente este corte transversal corresponda a este leño en corte tangencial. ¿Por qué? Porque la mayoría de los radios acá tienen muchas capas de célula de espesor. Y acá la mayoría tienen una, o a lo sumo hay dos acá. ¿Se entiende? Siempre miren eso, la mayoría. Entonces, este no podría corresponder a este, porque claramente acá los radios no son pluriseriados, mientras que acá la mayoría lo son. ¿Se entiende cómo relacionar una cosa con otra? Lo mismo, acá parénquima axial. Acá aparece algo de parénquima axial. Sí, este parénquima axial está asociado a los elementos de conducción. Acá también. Acá tengo todas estas hileritas de celulitas así. Esto es parénquima, que sí podría ser esto. Otra vez, yo tengo parénquima paratraqueal, porque no lo tengo distribuido por todo acá el parénquima. Tengo capitas de parénquima asociadas a los elementos de conducción. Pero el radio, acá, las características de estos radios me están diciendo que por más que tenga algo de parénquima paratraqueal parecido a esto, lo puedo asociar, este elemento de vaso con su parénquima, podría ser uno de estos con su parénquima, el espesor de los radios no se condice con esta imagen. Entonces, estas dos imágenes no corresponderían al mismo leño. ¿Se entiende cómo ir asociando una cosa con otra? Otro corte radial. Fíjense en acá el ancho, estos radios son muy altos. No me está diciendo el espesor, me está diciendo el alto de estos radios, ¿no? Y parece todo parénquima homogéneo. Fíjense, no tengo esta diferencia entre elementos procumbentes en el centro y elementos directos. Acá todos parecen procumbentes. Todos el parénquima corre en el mismo sentido. Entonces, y fíjense Fabio, acá. Sí, una pregunta dale. con respecto a la segunda imagen de los cortes longitudinales. Esta que estoy Esa, tal marcando, cual. sí. ¿Esas fibras Sí. son septadas? No, no lo sé. Acá con vos porque ves Porque liñitas aparecen acá, como, estas liñitas claro, acá, tal cual. bueno, habría que ver con más aumento si son septos o son células de parénquima pegadas a estas fibras. Ojo que ustedes pueden tener parénquima, cualquiera de este parénquima apotraqueal, está asociado a fibras. O sea, me refiero, lo que está pegado es otra célula de parénquima o fibras. ¿Se entiende? Entonces hay que ver acá si Claro. tengo parénquima. Podrían ser septadas, así, cuando pongan mucho más aumento, pinta, ¿no? Acá estas rayitas pinta como si fueran fibras septadas. Está buena la observación. Ok. Habría que Yo verlas como con más para ir aumento. distinguiendo las Sí, estructuras. sí, aumente, ponga más aumento. Si esta liñita la ven que justamente está bien adentro del lumen de la fibra y llega hasta la pared secundaria y no más allá, entonces perfectamente podrían ser septos. Yo lástima acá no puedo, tengo que salir, aumentar, o sea, hacer toda una historia, pero ustedes lo Claro. pueden hacer, hagan ese ejercicio. Buena observación, tiene pinta de ser fibras septadas. Pero habría que ver con aumento esa liñita realmente en un plano focal, si realmente va hasta el espesor de la pared secundaria y se interrumpe dentro de una fibra, del lumen de una fibra. Bueno, esa es la idea de cómo ustedes tienen que ir marcando qué son los radios, si fuera un corte, bueno, estos son radios, estas son fibras. Acá fíjense que tengo muy poquito, acá hay algo de parénquima axial. Estas hileritas de celulitas, fíjense que es bien distinto cómo se ve el radio, el parénquima de los radios,
y el parénquima axial, toda esta secuencia de celulitas en hileritas. De hecho, el parénquima axial aparece apiladito en el sentido longitudinal del órgano. Entonces, acá ven hileritas de parénquima axial. Fíjense que yo acá no estoy logrando distinguir elementos de conducción justo en esta zona. Tengo radios, el parénquima axial está medio acá asociado a estos radios. Entonces, esto me está sugiriendo que quizás este parénquima no es paratraqueal, sino apotraqueal, porque no logro ver todos estos radios, no logro ver justo en esta zona elementos de conducción, salvo que acá ven que veo varias, sea algo parecido a esto, ¿no? Que justo el elemento de conducción esté detrás de este parénquima, que tenga elementos de conducción finitos, o sea que esté en una situación parecida a esta, con elementos de conducción de diámetro muy chiquitos, ¿no? Tubitos finitos, vasos finitos, y entonces el parénquima sea paratraqueal y me esté tapando a los elementos de vaso. Esto, insisto, hay que ver en la imagen, si ustedes tuvieron un corte real, empiezan a cambiar un poco el foco, ¿no? Y por transparencia a veces se puede ver si esto está detrás del elemento de vaso o no. Pero acá sí, con esta imagen tal como se ve, no está fácil de discernir. Lo importante es que logren distinguir el parénquima radial del parénquima axial y de las fibras. Ustedes pueden acá perfectamente distinguir al menos esos tres elementos. Lo de conducción, acá está más difícil de ver. Y acá, estos huecos blancos que tienen acá son justamente la zona donde están los elementos de vaso. Esto que se ve acá por transparencia es un vaso que lo corté por la mitad. Es como que esta célula, en vez de ver la pared, la corté por la mitad, entonces veo el hueco. A medida que voy más arriba, acá la pesqué en la pared. Si esto lo ponen, insisto, con más aumento, van a ver todas las puntuaciones. Y fíjense, este tipo de leño, ¿qué diferencia tiene con este? En cuanto al ordenamiento de las cosas, del sistema axial. Dicen que acá todos los bordes, los límites, más o menos terminan en una línea. Esto es un típico leño estratificado. Ven que acá todos estos elementos más o menos están a la misma altura. ¿Ven? Me forman toda capita. Esto es un leño estratificado. Este no, ven que están todos entrecruzados. No tengo acá todos los bordes. Cuando repasen leño estratificado y no estratificado, van a darse cuenta, la imagen. Esto deriva de un cambio, un estratificado, y me da un leño estratificado, mientras que esto deriva de un cambio no estratificado. ¿Lo logran ver eso? Sí, ahora que lo decís, sí, pero si no, no me daba cuenta. Claro, los elementos de vaso, obviamente, ¿se acuerdan? Hacer elementos de conducción largos se desordenan. Desordenan me refiero a que los vasos no tienen necesariamente la misma longitud que acá, pero fíjense que el resto de estos, que habría que ver si por la pinta parece parénquima, habría que ver con el espesor, con más aumento, si hay fibras, pero porque las fibras también tienden a ser más largas. Entonces, pero el parénquima más o menos está todo ordenadito. No está todo acá, las fibras, los elementos de conducción, todas esas longitudes totalmente distintas, hacen que justamente en un leño no estratificado es eso, no veo estratos. Acá yo puedo definir, ven toda esta linita, me dice, y bueno, todos los elementos están como ordenaditos, tienen la misma altura, acá viene otro estrato, como si fueran estantes empaquetados de los mismos elementos. Por eso hablo de estratificado. No lo confunda con esto, que es un radio. Acá es un radio de celulitas, que está atravesando. Pero acá todo el sistema, estos pertenecen al mismo sistema. Este es el sistema radial. Todas estas son del sistema axial, vertical. Están bastante ordenaditas, fíjense. Por eso hablamos de estratificado. Acá no puedo. El límite de esta célula está por encima. Acá, o sea, no veo para nada ese ordenamiento. Acá veo, era lo que yo te decía, esto hay que ver si es donde termina una célula o es un septo. Eso es lo que tienen que distinguir con mayor aumento. Bueno, chicos, si no, me voy a pasar demasiado. No me está dejando avanzar. Profe, una consultita final. Más o menos para tener en cuenta la base de todo esto. Cuando se muestran fotos de este estilo, lo fundamental es mirar vaso,
parénquima y fibras, ¿no? Y de ahí todas sus variantes, les para, apo y todo. En lo demás. realidad, Sí. no es vaso, es, digamos, todo eso que vos nombraste, vaso, parénquima y fibra, son los elementos que conforman un xilema, aparte de traqueidas o fibrotraqueidas. El tema es mirar el sistema axial y el sistema radial. Eso es lo que tenés que ver. O sea, esos elementos de los que estamos hablando se distribuyen en dos sistemas, en el eje vertical y en el eje radial. Entonces vos tenés que caracterizar los radios y tenés que caracterizar todos los elementos del sistema axial. Entonces, esas tres cosas, ¿cómo se organizan, cómo se estructuran en estos dos sistemas? Los distintos cortes te van dando información sobre esas cuestiones. Si los radios son uni- y pluriseriados, si son homo- heterocelulares, si los vasos están en una porosidad anular o difusa, es decir, cada corte, acá no podés definir la porosidad si es anular o difusa, ¿entendés? Porque estás cortando y viendo nada más que algunos de estos elementos. Eso solo lo vas a ver en un corte transversal. O sea, cada corte te va dando cierta información que podés integrar con el resto. Por eso le digo, en la guía ustedes tienen una tabla con todas estas características. Entonces, para poder llenar esos caracteres, tenés que ir mirando cada corte. Cada corte te va dando una información complementaria a la del otro. Lo que sí podés hacer es, si te doy mezclas de cortes de más de una especie, era lo que les mostraba acá. Si yo acá miro los radios, la mayoría son uniseriados o a lo sumo dos, no podría ser este corte transversal correspondiente a la misma especie de este corte longitudinal. ¿Por qué? Porque acá la mayoría de los radios son pluriseriados. Entonces acá tendría que haberlos. Es imposible que justo todos los cortes, fíjense, que yo con un único corte pase, con un corte pase solo en todos los radios por la misma celulita. No, porque están alternados. Entonces, seguro acá tendría que haber pescado pluriseriados y la mayoría son pluriseriados. Entonces, eso es lo que tienen que integrar. ¿Puede corresponder este corte a este? O si hubiera mucho parénquima apotraqueal, como en este caso, y en un corte longitudinal, la mayoría del parénquima es paratraqueal, está asociado. Entonces digo, y no puede ser este con este, porque acá tengo mucho parénquima apotraqueal. Tendría que haber parénquima por acá, suelto, mucho. Y toda la mayoría del parénquima acá lo veo asociado a los elementos de conducción. Entonces no puedo decir que este corte corresponde a este, porque no, hay datos que no coinciden, ¿se entiende? Eso es lo que tienen que aprender a relacionar. Ok, gracias, profe. No me deja avanzar. Necesito... Esto igual, Fabio, Sí, a decime. partir de esta clase y la que viene, ya entran para el tercer parcial. Exacto, es todo leño, lo que es xilema secundario. Bárbaro. ¿Y en el práctico de mañana vamos a ver leño o vamos a ver lo No. anterior? Mañana es todo lo que entra en el parcial, es decir, todo lo que tenga que ver con cambio unifelógeno, que sí entra, y además... Claro, xilema y floema primario. Exactamente, cómo se estructura una Bárbaro. sociedad. No sé qué le está pasando, que no me permite... Les dije que comparta la presentación. Fabio, esta presentación, ahora cuando terminás de subir... La voy a subir. para Va a tardar resolver su tiempo porque... 6. Sí, me tarda su tiempo en subir. No sé qué le está pasando que no me permite avanzar el PowerPoint. A ver. No entiendo. Sí, ya sé que me dice estoy compartiendo pantalla. Sí, ahí está. Bueno, rápidamente les comento leño de gimnospermas, porque si no mañana se me va a hacer muy largo. Es más simple el leño de gimnospermas justamente porque no tenemos el problema de la difusión, digamos, de los elementos de vaso y la porosidad, y en todo caso cómo se asocia el parénquima axial a los elementos de vaso. Como no hay elementos de vaso, salvo en las metales, eso va a ser la última diapo, digamos, de leño de gimnosperma. Entonces, un leño de gimnosperma es mucho más simple de identificar y de caracterizar que un leño de angiosperma. Lo mismo los tres tipos de corte, cómo se vería en un corte longitudinal radial, veo los radios a lo largo, corte longitudinal tangencial, vería las traqueidas a lo largo, y los radios
de frente, que es muy común que sean de pocas capitas de células, generalmente son biseriados, triseriados en general, y el corte transversal. Estos son los elementos por separado, ya estuvimos viendo, traqueidas, puede tener fibrotraqueides. Acuérdense que tanto en los elementos de vaso, o sea, tanto en el leño de angiospermas como en el de gimnospermas, los radios parenquimáticos, al atravesar a los elementos del sistema axial, longitudinal, cuando un radio de parénquima atraviesa a un elemento de conducción, acuérdense que en las gimnos, cuanto más, digamos, menos evolucionado, más alargados son esos elementos. Entonces yo puedo tener que, por ejemplo, una traqueida en varias partes de su longitud está atravesada por radios. Entonces las puntuaciones en la zona donde había células de parénquima en contacto con esta traqueida son distintas a las puntuaciones que, por ejemplo, se forman cuando una traqueida está en contacto con otra traqueida. Realmente las traqueidas aparecen empaquetadas. No tengo una sola traqueida aislada, sino que forman como paquetes. Están una al lado de otra, es toda una zona de traqueidas. En los vasos, a veces tengo vasos aislados, a veces tengo 2 o 3, es más difícil encontrar muchos vasos empaquetados entre sí, pero los hay. Las traqueidas típicamente forman grandes paquetes, entonces yo tengo mucha conexión lateral entre traqueidas. Entonces, las conexiones entre traqueidas son las típicas puntuaciones areoladas. Cuando yo tengo acá este aspecto de estas puntuaciones distintas a estas, acá me está sugiriendo que había un parénquima, ya sea radial, o podría ser alguna célula de parénquima axial. Ojo, cualquiera de los dos, acá también hay parénquima axial. Entonces depende el aspecto, si es parénquima axial o radial, el que está en contacto en esta zona. Fíjense que las puntuaciones son radicalmente diferentes a cuando tengo dos traqueidas. Traqueidas conectadas lateralmente entre sí. Acá lo que les muestra es donde probablemente había parénquima radial atravesando a esta traqueida. Y acá tengo las puntuaciones areoladas con estas cejitas que les dibujaron acá, ¿se acuerdan que eran? Las crásulas. Estas estructuras, estas cejitas, después fíjense, repasen, que eran esas estructuras derivadas de la pared primaria que se prolongaba, emitía como una especie de protuberancia la pared primaria y formaba como esta estructura sobre la pared secundaria. Eso también es bastante común de las puntuaciones de gimnospermas, de las traqueidas, no aparecen en los vasos. Acá también tengo mucho parénquima, y esto es el parénquima radial. En el caso de las gimnos, es bastante común que en los radios, además de tener traqueidas del sistema axial, tenga traqueidas radiales, que también tienen puntuaciones areoladas. Son mucho más cortitas, corren, ahora vamos a ver fotos, fíjense acá. Esto es típico parénquima con células vivas, se ven a veces los núcleos, etc. Y lo que se ve acá más transparente, si lo miran con aumento, van a ver que son celulitas, también procumbentes como estas, pero que tienen puntuaciones areoladas, son células muertas, obviamente son traqueidas, es xilema, es esclerénquima, células del tipo esclerenquimático, y van a ver que tienen, si miran con aumento, van a ver que estos elementos que están generalmente en los extremos de los radios, pero puede haber más de una capa. Fíjense acá, creo que esta capita de acá también, habría que ver si tiene puntuaciones areoladas, hay dos capas. A veces no es solo una única capa extrema, sino que puede haber más de una capa, pero suelen estar ubicadas generalmente en los extremos de los radios, traqueidas radiales. O sea que estos de cajón son heterocelulares. Claramente son dos tipos celulares totalmente distintos. Pero fíjense que en espesor, en general, pueden ser bi o uniseriados. Esto es un corte transversal. Fíjense que desde el punto de vista, el aspecto es mucho más homogéneo que un leño de angiosperma. Son todas cosas, digamos, muy parecidas, ¿no? De hecho, no es tan obvio, tan simple distinguir si uno no ve con buen aumento el parénquima axial, las fibras y las traqueidas, es todo bastante parecido, ¿no? El parénquima axial generalmente lo pueden ver porque tiene paredes menos gruesas, digamos, ¿no? Que el parénquima, que las fibras obviamente son las traqueidas. Pero hay mucho menos por ahí parénquima axial en los leños de
de las gimnospermas suelen ser a veces más duros, depende, ¿no? Obviamente depende que las angiospermas, porque hay angiospermas, como vieron, con leño, digamos que no es muy poroso y tiene cualquier cantidad de fibras, entonces es muy duro. Pero ven que el aspecto es mucho más homogéneo. Y acá claramente tienen, fíjense, leño temprano y tardío, fíjense acá elementos más grandes, y acá cómo se van achicando y se hace todo como más oscurito. Acá tienen una transición entre leño temprano, leño tardío, acá otra vez una zona leño temprano, probablemente más hacia abajo aparece el leño tardío. Y estas cosas que se ven acá son los conductos o canales resiníferos. ¿Cómo los vamos a distinguir? Bueno, cuando veamos tejidos secretores, cuando vean cómo se forman, es justamente esto, no es un elemento de vaso con las paredes acá bien, digamos, perfecta y con algo de parénquima rodeando. No, no, no. Estas son células que tienen, es un epitelio secretor, una epidermis secretora formada por una o dos o tres capitas de células que vierten las resinas hacia un hueco, un contenido. Entonces este hueco es más irregular, no tiene pared secundaria. Esto no es un elemento de vaso, es un hueco literalmente. No es una célula con su pared, sino que acá tienen restos, celulitas que rodean a este hueco. Entonces, vieron que cuando ustedes cortan, o seguramente habrán visto los tallos de las coníferas o de los pinos, si tienen alguna lastimadura, cómo exudan resina. Se forma esa pelotita de resina enseguida. Bueno, porque tienen muchos canales resiníferos. En general, las coníferas es común que tengan canales resiníferos. ¿Y esto sería un corte longitudinal de qué tipo? Radial. Radial. Fíjense acá el radio que atraviesa las celulitas de los radios. A veces uno pesca el radio a lo largo de todo el corte y a veces uno pesca una porción del radio. Como acá, uno pesca porciones de los radios, pero el hecho de ver estas celulitas así atravesando en este sentido ya les sugiere que es radial. Estas son todas las traqueidas y seguramente las puntuaciones de estos elementos a esta altura, si vieran un macerado, tienen otro aspecto, son distintas, porque acá hay una conexión entre una puntuación simple, que es del parénquima, y una puntuación areolada de la traqueida, entonces semiareolada, tiene un aspecto distinto. Fíjense que van a ver que las células de parénquima, las puntuaciones son mucho más grandes, son la interrupción de la pared secundaria, o sea, tiene mucho menos deposición de pared secundaria que en el caso de una traqueida. Típicas puntuaciones areoladas. ¿Y esto es un corte de qué tipo? Longitudinal, Longitudinal tangencial. tangencial. Claro, acá veo los radios de frente. Fíjese que la mayoría de los radios son uniseriados, no tienen más de una célula de espesor. Es una hilerita de células a lo largo. Seguramente lo de acá arriba es muy probable que sean traqueidas, habría que ver con más aumento o sobre todo en sentido radial. No necesariamente las tiene, pero acá se ve que hay traqueidas, todo esto son traqueidas, pues las P cuando lo vean con más aumento las van a ver perfecto, que se distinguen. Habría que ver si es el mismo tipo de pino, el mismo leño. Estos extremos quizás sean traqueidas, habría que verlo, pero son uniseriados en su mayoría. Podrían ser biseriados. De hecho, acá yo tengo un canal resinífero, no solo hay canales resiníferos, estos serían canales resiníferos que corren en el sistema axial. Si esto es un corte transversal, estos canales resiníferos corren a lo largo del tronco, en el sentido del eje longitudinal del tronco, por eso los veo así. Estoy cortando el conducto. Acá estoy viendo el conducto en sección. Pero acá justamente tengo canales resiníferos que los veo en sección, pero que están en medio del radio. Es como que tuviera un canal resinífero que corre por acá adentro. ¿Se entiende? O sea, puede haber canales resiníferos también radiales, como en este caso. Y acá, obviamente, el radio tiene que tener más espesor, porque estos son varias capitas de células. Entonces, algunos radios pueden pasar que sean pluriseriados y que tengan a su vez un canal resinífero. El resto acá hay traqueidas, habría que ver cuáles de estas son fibras, no está tan obvio, esto probablemente por el ancho del lumen es probable que sean la mayoría traqueidas. Generalmente las fibras suelen tener paredes más gruesas y un lumen más finito. Y acá, otra vez, parénquima radial atravesando en varios puntos a un mismo elemento de conducción, una misma traqueida. Por eso después tengo estas imágenes en un macerado. Acá otra vez, fíjense acá se ve perfecto. Estas son las
Estas son las células de parénquima con contenido del radio, y acá tengo, este radio tiene 1, 2, 3 capitas de traqueidas radiales. Todas estas son traqueidas radiales. No hay necesariamente una sola capa. Acá también tengo 1 y 2 capitas de traqueidas radiales. Ven que se ven las puntuaciones areoladas. Y son cortitas, nada que ver el largo de una traqueida radial con una traqueida axial. Son cortitas, tienen casi el mismo tamaño. Pueden abarcar 1 o 2 celulitas a los sumos de parénquima, pero son cortitas. Y acá simplemente para mostrarles que a veces los canales resiníferos se pueden inducir por daño mecánico. Es decir, como yo les dije, cuando uno lastima, uno clava un clavo en un leño, no necesariamente es justo perforó un canal resinífero, sino que se inducen todos estos huequitos que ven acá. Esto sería una herida, por ejemplo, por un clavo, y toda esa herida es como que se propaga la señal, y todo alrededor de esta zona se inducen canales resiníferos. Esto es peridermis. Esto es, fíjense que todo es muy homogéneo. Un leño de gimnosperma tiene un aspecto muy homogéneo. Entonces, esto no es normal encontrar tantos canales resiníferos en esta disposición. Esto es justamente inducido por daño mecánico. Este sería uno normal, del que estaba, y todo esto acá alrededor, seguramente por algún daño mecánico que sufrió este leño, ¿no? Y esto es visto con más aumento. Acá estaría la zona, el límite, digamos, acá tendríamos, habría que ver el flema secundario, si esto probablemente se descortezó, si esto es peridermis, está difícil ver acá. Acá esto acá se ve, está difícil ver si esto es, que se ha cortado. Yo estaba tentado a decir que es peridermis, pero no estoy seguro. Si esto se ha cortado y se ha arrancado la corteza, porque si fuera corteza, acuérdense que el concepto de corteza era el ritidoma, la peridermis, ¿no? Si esto se ha arrancado acá el flema secundario o es parte, ¿no? La verdad que con este aumento cuesta distinguir. Acá no logro ver que sea claramente floema. Esto estoy metido más acá adentro. Esta imagen, no veo por afuera si hay restos, aparentemente se arrancó acá la corteza. No hay restos de flema secundario. Y esto es como se ven con aumento las traqueidas con las crásulas. Estas cejitas. ¿Y esto qué es lo que está acá en el centro? Esta mancha oscura. ¿Están vivos todavía? Estamos. ¿Qué es esta mancha oscura? Yo no tengo la menor idea. No me puedes decir eso. Acuérdense, estamos viendo puntuaciones areoladas. Estamos Sí. viendo leño O de sea, gimnospermas. sé que es parte de la puntuación, pero no me acuerdo el nombre. ¿Alguien se Toro. acuerda? El Exacto. torus. El torus, exacto. Ah, ahí está. Cuando dijo puntuación, Emilia, ahí me acordé. Es que estos son puntuaciones areoladas. O sea, acá tienen las traqueidas, estos son los huevos fritos o sombrero de mexicano, como uno decía cuando era estudiante. Y fíjense, acá yo tengo, fíjense, elementos chiquitos, elementos grandes. Esto sería en corte longitudinal, esto sería perfectamente, podría ser leño tardío, leño temprano. Este vuelve a ser leño temprano, es decir, ¿hacia dónde se da el crecimiento? El cambio, ¿en dónde estaría? Estaría por acá afuera, porque lo que hace el cambio, ¿qué es? Cuando se activa, me larga leño temprano y se va alejando, y lo último que se forma es el leño tardío. El mismo término se los dice, el leño tardío, que se forma tarde en la estación de crecimiento. Una vez que se activa el crecimiento, o sea, ahí cesa de dividirse. Vuelve a dividirse en la estación, en la próxima primavera. Los elementos que me da vuelven a ser grandes. Entonces, el xilema, la secuencia, si yo veo esta secuencia, elementos grandes, elementos chiquitos, elementos grandes, quiere decir que acá tengo el temprano, tardío, temprano, tardío. El xilema, el cambio va quedando hacia este extremo. Bueno, uno podría decir al revés, también, que va hacia acá, temprano, pero, a ver, estoy tratando de ver si podría pasar al revés. Yo tengo el leño temprano, si el cambio creciera hacia acá, y sí, está bien, me puede dar el tardío y después el temprano. Sí, acá está difícil
definir si el cambio está hacia acá o hacia acá, tendría que ver hacia dónde está el floema en realidad. Pero claramente estos elementos pequeños, qué estúpido, acá se los dice, esto es el leño tardío, y más hacia acá está el leño temprano, elementos más grandes, pero todos tienen lo mismo. Traqueidas con, en este caso, obviamente las traqueidas típicamente tienen puntuaciones areoladas, y es muy común en la gimnosperma y sobre todo en Pinus. Pinus tiene típicamente toros. Algunas especies de Pinus tienen crásula, estas cejitas que ven acá, después repasen cómo se forman, otras no tienen crásula, o sea, esta no es que es siempre en cualquier especie de pino. Y esto es, otra vez, un radio. Eso sería un corte radial, donde ven todas estas son las traqueidas radiales, y esto es parénquima radial. Esto parece bastante joven todavía. No, sí. No, porque acá tengo, miren, incluso las puntuaciones, no es joven, perdón. Estaba pensando en que acá se ven los núcleos, y no sé, acá me confundió, estaba al principio, miré así, me parecían núcleos, no, nada que ver. Estos son los torus de las puntuaciones areoladas de estas traqueidas radiales. Aún estas radiales tan chiquititas tienen su pequeño toro ahí en el huequito de la puntuación. Y estos los tres cortes, como vimos el otro ejemplo, estos no están coloreados, pero otra vez corte transversal, fíjense que es mucho más sencillo. Acá tienen los típicos anillos de crecimiento, elementos más grandes, elementos más pequeños, más compactos, por eso ven más oscuro. Entonces esta es una secuencia. Leño temprano, tardío, leño temprano, tardío, leño temprano, leño tardío, o sea, 1 año, 2 años, 3 años y así sucesivamente. Este es un corte radial, ven, a veces los radios se ven pedacitos de radio. Todos estos los elementos longitudinales, se ven trocitos de radio atravesando. Y este es un típico longitudinal tangencial. Acá los radios son uniseriados, entonces apenas se ven hileritas de célula de los radios. Esto, después cuando lo vean con más aumento, con mayor, acá hay canales resiníferos radiales, y acá ven los canales residíferos típicos del sistema axial. No los confundan, insisto, con elementos de vaso. Esto es como se ve un canal resinífero con buen aumento. Y esto es un radio. Por la pinta, esto parece parénquima con puntuaciones simples. Si fueran traqueidas, se deberían ver areoladas. Estoy atravesando el radio por el centro, por la zona del parénquima. Acá también tengo un parénquima axial. Esto sería un parénquima axial asociado a este canal resinífero, con puntuaciones simples. Estos huequitos así claritos son las puntuaciones simples del parénquima. Y todo esto seguramente son, fíjense acá, con paredes más gruesas. Probablemente estos sean traqueidas propiamente dichas. Acá puede haber fibrotraqueidas, hay que ver. Acá otra vez mucho parénquima con las puntuaciones simples. Esto es todo parénquima axial, porque el radial es este. Si este es un corte transversal, este es parénquima axial, ven que es bastante más escaso que lo que estamos acostumbrados a ver en una angiosperma. Y acá tenemos traqueidas seguramente, o fibras, depende, por el espesor parecen más bien fibras, estas parecen traqueidas, mucho más delgadas en relación al lumen, menos teñidas. Estas seguramente son fibras, y este es el canal resinífero con las celulitas que tapizan este hueco. Este es el canal, ven que esto no es un lumen, sino que tengo celulitas cuyas paredes dan a este hueco. No es un elemento de conducción, sino que es tejido secretor. No conduce agua ni nada, sino que secreta resinas en su interior. Y mañana, no quiero extenderme más, chicos, mañana vamos a ver los elementos del cinema secundario en el caso, bueno, son 2 placas nada más. Justamente, en el caso de las netales, se acuerdan que las netales como efedra, netum, tienen características, son gimnospermas desde el punto de vista reproductor, pero el punto, digamos, del sistema vascular comparte características con las angiospermas, es decir, a pesar de ser gimnospermas, tienen traqueidas, pero también aparecen elementos de vaso con placas de perforación perforada, foraminada. No son simples, definitivamente, son muy primitivas, son placas de perforación múltiples, y en particular, en el caso de efedra, son así foraminadas, ¿no? Son agujeritos. Entonces uno se encuentra con estos elementos, además del parénquima, todo lo mismo que tenemos
en un leño de gimnosperma. Pero claro, visto así, si a ustedes les muestran esto, y es de una angiosperma o una gimnosperma, y visto así parecería de una angiosperma, porque claramente estos huecos son los poros típicos como los vasos, pero si lo veo en un corte longitudinal, acá veo estas placas foraminadas, ¿no? Muy típicas de efedra. Ojo que en las angiospermas primitivas, las magnoliáceas, también tengo placas de perforación múltiples. Por eso, visto así nada más, no es tan obvio, tan fácil de definir si es una angiosperma o una gimnosperma. Uno no, o sea, yo no les daría este corte para que digan si es una angiosperma o una gimnosperma, sería muy maldito. Porque justamente esto se parece mucho al de una angio, justamente porque es una gimno con elementos de vaso. Pero estas placas foraminadas son muy comunes en las primitivas. O en este caso en efedra. Fíjense que este leño, visto así, es uno perfectamente podría hablar de porosidad anular, si viera esto, ¿no? Estos se parece perfecto a anillos de crecimiento de un leño de angiosperma, pero es efedra, es una gimnosperma. Mañana vamos a ver entonces esto, leño de tensión y de reacción, y floema secundario y meristema intercalar. Es lo que quedaría para terminar este módulo. ¿Alguna duda de todo esto? No, por ahora no. Una vez que repase por ahí, pero Sí, por obviamente. ahora bien. Bueno. Fíjense acá, ¿qué es esto? Parece como fibra? parénquima. Exacto, esto es parénquima axial. Ah, Cuando lo ven así a lo largo, esto es parénquima axial. Estos son los elementos de conducción con las puntuaciones, mucha lignina, entonces toma el colorante para lignina, bien rojo. Esto es todo parénquima. Acá también, acá tienen mucho parénquima. Si estuviera atravesado, diría que es parénquima radial. Acá tienen un radio. Esto probablemente, o sea, esto podría ser un corte longitudinal radial. Viendo esto no es tan obvio, porque apenas verían este cachito de radio. Hay que tener mucho el ojo para darse cuenta o pensar que esto es un radio. Pero esto es un pedacito de radio, ni más ni menos. Entonces, si esto es un pedacito de radio, y lo veo así, corriendo así, tengo que deducir que esto es un corte longitudinal radial. De hecho, no veo radios de frente acá. Todo lo que veo, este parénquima, fíjense que el eje longitudinal de estas células corre en el sentido del órgano, ¿no? Son células así, entonces acá el radio lo estoy viendo de perfil, pero apenas tengo una pequeña sección. También sería muy maldito darles esto como un ejemplo de corte radial. Pero si uno se empieza a hacer el ojo y acostumbrar a cómo se ven, esto es un corte longitudinal radial, justamente porque acá veo algunas celulitas de un radio de perfil. Todo el resto acá, y acá también, ¿ven? Estas cositas que atraviesan así, seguramente es parte del radio, pero bueno, son restos de las paredes. O sea, justo el corte no pescó al radio de lleno, solo pescó un pedacito del radio del radio. Entonces, por eso apenas sí se ve. Bueno, chicos, hay que hacerse el ojo, ver preparados y pensar en lo que uno está viendo. Repasen sobre todo los dibujitos de los cortes, esos dibujos de los cortes tridimensionales, porque eso les da más la pauta de cómo tienen que esperar que se vea, si estoy en un corte radial, en uno tangencial, etcétera, y hacerse primero ustedes la imagen de cómo se debería ver y después empezar a confirmar cuando ven el corte de qué podría tratarse.